Bueno, pues muy buenas noches a todos. Me da gusto tenerlos por aquí y bueno, pues continuamos. No sé si se acordarán de los temas en general que se plantearon desde la primera sesión, pero me interesaba hacer una breve recapitulación de las otras sesiones. Me parece que siempre viene bien. En primer lugar, mencionamos los 4 temas que vamos a tratar en estas sesiones semana tras semana. Desde el principio me propuse un esquema más o menos cronológico de lo que podría llegar a pasar en la relación o lo que es el principio de la relación y luego, pues más adelante a medida que se va avanzando, que a propósito no tiene por qué ser necesariamente así. Lo importante de todo esto es que el cariño, que el amor que se tiene en las personas siga creciendo. Y ahí, podríamos decir, radica la grandeza. Yo creo, no sé si lo he dicho en alguna otra ocasión, pero eh, hace algunos años, estando en el confesionario, lugar que verdaderamente me apasiona, llegó una señora y me dijo una de las cosas, creo que más bonitas que he oído en el confesionario. Me dijo: padre, ¿sabe qué? Hablábamos, pues eso, de su matrimonio. Y me decía: la verdad es que mi mejor amigo, sí, ahora me acuerdo que lo decía yo, pero mi mejor amigo es mi esposo. Bueno, pues eso es parte, digamos, de la grandeza del amor matrimonial, que uno, pues eso, tiene una persona con la cual comparte absolutamente todo y la otra persona cuida de uno. En fin, bueno, pues hablaba de las distintas etapas que se pueden presentar en el matrimonio y dentro de esa primera sesión mencionamos unas notas previas, hablamos de la constitución de la persona humana, cómo está constituida, y con respecto a eso me parece que vale la pena recordar su complejidad. Somos seres muy complejos. Incluso de nada nos podemos enojar, nos podemos desconcertar en la relación con la otra persona, nos podemos indisponer por muchísimos factores. No terminaríamos. Pero en fin, la persona es muy compleja. En la segunda sesión añadí que dentro de las notas previas que es importante tener en cuenta es la fragilidad de la persona humana, del corazón. En la relación amorosa, decíamos, se entrega el corazón y el corazón es de lo más delicado que existe. Luego hablamos de las diferencias entre las personas, que es muy importante tenerlas en cuenta, porque si no, pues no nos queremos como somos. Si uno quiere siempre una cosa personal, pues está excluyendo a la otra persona de la relación. De manera que hay que respetar las diferencias. Hablamos de los ataques a la persona humana y me interesaba mencionarlo porque esos ataques nos cambian mucho. Una persona de 5 o 7 años, como es bien conocido, tiene un corazón muy grande. Una niña o un niño tienen un corazón inmenso. Y luego ese corazón se puede entregar a las cosas materiales, de manera que se puede ser muy mezquino. Por eso me interesaba mencionar aquello, ¿no? No es nada más, digamos, decirlo por decirlo, sino importante tenerlo en cuenta, porque, insisto, la persona cambia mucho, puede quedar pues muy dañada interiormente con respecto a las aspiraciones más altas del corazón. Si el corazón aspira a unas cosas muy grandes, todo lo que nos ataca empequeñece en nuestro corazón, lo hace mezquino y nos lleva muchas veces a no querer aquello tan grande que en principio el corazón busca, a lo que aspira. Bien, y luego en esa primera sesión, después de todas esas notas previas, hablamos del principio del matrimonio. Hablamos, si se acuerdan, del enamoramiento y del amor, que son dos etapas es así perfectamente distinguibles, se podría decir. El enamoramiento es una cosa química, el amor es una decisión racional de la persona. Hablamos del noviazgo, de cómo
pues eso, el noviazgo, la boda, los primeros años, nos pueden llevar a una serie de realidades muy bonitas. Ojo, me parece que decía yo ahí, con idealizar. Porque el contrato matrimonial fue, pues, te escojo a ti. Escoge, te casas, pregunta el sacerdote, ¿no? Con fulanita, ¿no? En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, te casaste con esta persona. Y si uno idealiza, se casa con una versión que uno sueña. Es que yo soñé que las cosas iban a ser así. Sí, pero te casaste con ella, no con un sueño. Muy importante no perderse, ¿no? Bien, y luego en la segunda sesión hablamos de las sorpresas y de los desengaños. Mencionábamos que, bueno, pues pueden venir los hijos, las ilusiones, la casa, la escuela, los kinders, lo que fuera, y también puede entrar, no que necesariamente tenga que darse, puede entrar el acostumbramiento, la desilusión, el corazón roto, ¿verdad? Y decíamos que el remedio era examinarse. Vamos a ver, yo cómo lo estoy haciendo, ¿verdad? ¿En qué medida estoy contribuyendo a lo positivo de la relación? ¿En qué medida estoy contribuyendo a lo negativo de la relación? Y saber pedir perdón. Decíamos que el pedir perdón es muy liberador. La vida empieza a correr y como cualquier relación humana puede presentar conflictos. Toda relación humana presenta chispas, tarde o temprano. O sea, hay una serie de problemas que se pueden llegar a dar. Lo bonito es que existe la disculpa, el perdón. Cuando se da la disculpa y el perdón, viene la consecuencia que es mucho más cariño. Cuando las personas reconocen su error y se piden perdón, la unión es mucho más fuerte. Bien, pues pasamos a la tercera sesión, que ya no me acuerdo exactamente qué título le daba yo. Me parece que cuando vienen más problemas, bueno, pues cuando hay problemas y problemas, ¿no? Cuando más adelante las cosas se han complicado y entonces puede llegar a venir el tedio. ¿Qué es el tedio? Es un aburrimiento extremo. No es nada más aburrirse, sino aburrirse en extremo. ¿Por qué? Pues porque estoy soportando a esta persona. Porque, pues, no lo sé, llega un momento en que ya no me interesan las cosas y entonces se da un fuerte rechazo, un desagrado por aquella persona. Es decir, lo que se sentía desaparece y se empieza a dar un gran pesar. Bien, sin un orden concreto, sin que lo que voy a mencionar, digamos, suceda en este orden, insisto, se pueden empezar a dar una serie de problemas. Vamos a mencionarlos brevemente porque pues, yo creo que la gente se sentirá identificada y dirá, bueno, pues si ese tengo, ese no tengo, esos dos sí tengo, esos tres, ¿no? No me quiero centrar en lo negativo. Me gustaría mucho más hablar de lo positivo. Lo que pasa es que no sería yo realista si no mencionara los problemas, si no pues le entráramos a los problemas. Porque decía, toda relación humana conlleva eso, una serie de fricciones. Entonces, se pueden llegar a dar los problemas. Y otro punto, me centro en los problemas, podríamos decir, porque muchas veces, y yo creo que parte de la pandemia, muchas veces, cuando no se empiezan a resolver los problemas, pues aquellos crecen, crecen. Y no solo es el que ya tenía yo más grande, sino uno y otro agregados. O sea, los problemas se empiezan a multiplicar. Entonces, vamos a ver. Un problema me parece a mí gravísimo, que se debe de atajar desde el principio, es cuando se dan diferencias
en los valores fundamentales de la persona. Durante el enamoramiento se encuentran, ¿no? Viene el flechazo, ¡pim! En una fiesta, él queda deslumbrado porque ella va guapísima, no, qué barbaridad, qué niña, o sea, toda mi vida con ella, va, la conoce, cena con ella, baila con ella, no, o sea, la noche de mi vida, lo máximo aquello, ¿no? ¿Qué quiere esa persona? ¿Qué piensa esa persona? Resulta que de repente nos encontramos y yo quiero eso. ¿Qué quiere esa persona? Si esa persona quiere esto otro, olvídate, es cuestión de tiempo, ¿verdad? Para que se empiecen a separar. Me acuerdo de un político prominente, mientras vivía en Australia, organizábamos una serie de conferencias en un college, en una residencia para estudiantes de una universidad muy grande en Sydney. Y bueno, pues había invitados de todos tipos que pues nos iban a hablar un poco de su vida profesional. Invitamos en una ocasión a un político, decía, muy interesante, muy interesante. Fue muy bonita la conferencia. Una vez que terminó de hablar de política, nos contó un poco de su vida. Y bueno, pues se sintió, no sé, en confianza. Eran puros muchachos universitarios que lo seguían con interés, todo el mundo ahí, pues los ojos bien parados, ¿no? Eh, ya, pues, no sé, había terminado su carrera profesional, digamos. No diría yo que viejo, porque luego la gente dice, padre, a ver a qué edad tenía, ¿no? Pero bueno, había terminado su vida profesional, estaba retirado y yo creo que le dio un poco ternura, pues todos esos chavos de 18, 19, 20 años, ¿no? Que empezaban la vida y empezó a hablar de su matrimonio. Y les dijo, ¿saben qué? Un buen día fui yo a una fiesta y pues eso, con menos palabras, hablaba del enamoramiento, de cómo pues quedó flechado por una niña, decía él, guapísima, guapísima. Decía, el amor de mi vida. Conoció a aquella niña, empezó a salir con ella, se sinceró, decía, y dijo, yo había crecido dentro de un ambiente enteramente católico y, bueno, pues mi mayor interés era tener como novia a una niña católica. A medida que fueron creciendo en la relación, ella le dijo que era musulmana. Pues claro, ya se pueden ustedes imaginar, ¿no? Musulmana con católico, o sea, ¿cómo va a funcionar aquello? Al cuate le dolió muchísimo conocer que ella era musulmana. Y nos contaba, fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. O echaba por tierra mis valores o los conservaba. Y si los conservaba, entonces me tenía yo que deshacer de aquella niña que pensé yo que era el amor de mi vida. Si no fue una decisión fácil, la recuerdo siempre. Y bueno, pues el punto es que dice, confié en Dios, lo eché a rodar, la despedí. Prácticamente yo mismo me causé un corazón roto, tontamente, inteligentemente. O sea, pues prevaleció la cabeza por encima del corazón. La cabeza le dijo, olvídate. Pues sí, pero ¿y cómo le va a ir a mi corazón? Pues se te rompe, ni modo, ¿no? Y entonces, bueno, pues se infligió ese corazón roto y decía, decidí confiar en Dios. Y más adelante conocí a la mujer más estupenda que he conocido, con la que llevo casado, no sé, 40 y tantos, 50 años, ¿no?
Bien, bueno, pues puede llegar a darse que los valores fundamentales de la persona sean o muy distintos o ligeramente distintos. Si son muy distintos, pues insisto, yo creo que hay que detectarlo antes del matrimonio y saber que hoy se encontraron, hoy se quieren mucho, pero es cuestión de tiempo para que estén muy distantes. Si los valores fundamentales son más o menos los mismos y similares, se va a dar que pues, con el tiempo habrá ciertas disyuntivas, ciertas diferencias. Bueno, pues esas diferencias hay que respetarlas mucho. Pero bueno, es uno de los problemas que se podría dar o que podría estar a la raíz de otros problemas. Porque luego la gente quiere resolver un solo problema, que es todo mi matrimonio, pero hay que saber individualizar. Oye, vamos a ver, este problema que es tu matrimonio son estos 5. O sea que arregla este, arregla este, arregla este, etcétera, ¿no? Problemas con la familia política. Me parece que no tengo que abundar mucho en eso. Estando en Australia, el tema era los in-laws, ¿no? Los in-laws. Y claro, pues los in-laws siempre complicaban mucho las cosas. Bueno, no que necesariamente complicaran las cosas, pero sí, muchas veces no eran las cosas nada fáciles, ¿no? Perdón, una distracción. Bueno, pues problemas con la familia política. Una cosa que se puede llegar a dar, dificultades económicas, sin duda. Yo creo que es una cuestión que está, pues eso, como muy a flor de piel en este momento. La pandemia, lo entiendo muy bien, ha complicado mucho las cosas de muchas familias, ¿verdad? Bueno, es preciso tener en cuenta que las dificultades económicas no traen necesariamente dificultades matrimoniales, pero dentro de la relación de la familia, las dificultades económicas pueden exacerbar los ánimos de unos y de otros, ¿no? O sea, no es un problema matrimonial de suyo, pero no hay que descartarlo cuando se trata de resolver problemas, ¿no? Decía hace un momento que, de hecho, el contrato matrimonial fue pues, aceptarse el uno al otro, concretamente mencionando eso, en lo próspero y en lo adverso. Si en lo próspero pues, se pueden querer mucho, cuando se dé lo adverso, pues también amarse y respetarse todos los días de su vida. Aquí cuenta mucho la palabra dada. La palabra pesa muchísimo, muchísimo. O sea, a mí me maravilla y se me hace que es una cosa muy bonita, que todo el matrimonio pende, cuelga, se soporta en un sí. ¿Quieres? Sí. ¿Quieres? Sí. Palabras más, palabras menos. Yo te recibo a ti como mi esposa o mi esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Y prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Ese es el contrato. Esas son las palabras. Pueden ser 2 renglones, pueden ser 4 renglones, dependiendo qué tan grande pongas la letra. No es mucho más. Yo te acepto a ti, yo te recibo a ti. Y esas palabras mantienen una unidad por 50, 60, 70 años. Bien, bueno, otro punto. Problemas fuera de la pareja. Eh, el exceso o escasez de trabajo. Eso no es un problema matrimonial. Lo que pasa es que está teniendo mucho más trabajo. O ya se quedó sin trabajo, ¿no? Pues un señor que, no sé, ahorita en la pandemia se ha quedado sin trabajo, no la tiene nada fácil. A propósito, el fin de semana pasado, ya pasan tantas cosas en mi vida que luego no me acuerdo qué pasa, pero bueno, el fin de semana pasado tuve un curso de estos de matrimonios de los que he venido hablando, que por cierto es buenísimo, realmente le ayudó muchísimo a la gente, y una pareja hablaba conmigo precisamente acerca de eso. Padre, o sea, me quedé sin trabajo desde hace, pues no sé cuántos meses, ¿no?
Una persona que ha ocupado pues, puestos muy altos, ¿no? Bueno, pues se queda sin trabajo, entonces puede ser, decía, exceso de trabajo o escasez de trabajo. Problemas fuera de la familia, horarios estrictos u horarios inflexibles, la inseguridad laboral, las malas relaciones con los compañeros. Resulta que a él lo tratan mal todos los compañeros. Es una cosa que le va a complicar la existencia. E insisto que puede llegar a tener su influencia en el matrimonio. Bien, bueno, pues los problemas se podrían multiplicar en esa línea, ¿no? Un futuro incierto, ¿no? Eh, porque pues, el proyecto matrimonial se pensó para un determinado número de años, pero bueno, pues luego una serie de cosas fueron totalmente imprevisibles. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Insisto, también si se da que no hay trabajo, ¿no? Insisto, esto no es para problemas matrimoniales, lo que pasa es que sí influye en el malestar de uno, de otro o de los dos. Otro problema, eventos traumáticos, no sé, la muerte de algún familiar cercano, no sé, de algo que les compete a los dos, de un pariente de un lado, de un pariente del otro lado, ¿no? Pues son eventos traumáticos, o sea, una operación inesperada, un accidente de un ser querido, bueno, pues son cosas que de repente pueden poner muchísima tensión porque a una de las personas o a las dos las ponen en el límite. Decía que no voy en ningún orden, decepción, monotonía. ¿Por qué? Pues porque la convivencia llega a un momento en que es, pues eso, como muy repetitiva. Todo es lo mismo, todo es lo mismo, todo es lo mismo, ¿no? Y claro, pues uno de los problemas más frecuentes en la relación es la monotonía en la convivencia. Muchas veces, insisto, tenemos expectativas irreales, ¿no? Pues porque vemos películas y en las películas, ¿no? Todas las parejas tienen una serie de situaciones ideales, ¿no? Están en vacaciones, regresan, trabajan, la cocina nunca se ensucia, la comida siempre es muy buena, el restaurante es lo máximo, siempre alcanza para el restaurante de lujo, etcétera, etcétera. Pues eso es una situación ideal que no es real. Uno de los problemas que me acuerdo, hablaba yo con un sacerdote en Australia hace varios años, que me decía, él, pues no sé, me llevaba 20 años, murió lleva, pues ya más de 15 años, ¿no? Eh, Me decía, él era español, entonces de repente hablaba inglés, de repente en español, me decía, la verdad es que eso de la poca autoestima, yo no lo entiendo. Decía, en mi tiempo aquello no existía, simple y sencillamente no existía. Y ahora es muy importante tenerlo en cuenta. La ciencia psicológica ha avanzado, encontramos distintos desórdenes en los niños, ¿no? Falta de atención, etcétera, etcétera. Y bueno, pues cosas que pueden complicar a la persona o a los hijos, ¿no? A la familia, es la baja autoestima. Insisto, a lo mejor hace 30 años, 40 años, pues te decían, échale ganas. Muy bien, le voy a echar ganas. Y la gente no se planteaba la baja autoestima. Pero yo creo que es una de las consecuencias del bombardeo que sufrimos hoy en día, lo que yo llamé lo que ataca a la persona humana. Nos atacan tanto las cosas que nos creemos incapaces. Y ese creerse incapaz baja la autoestima. Y si se baja la autoestima, ese sí es un problema real. O sea, no es nada más una cosa psicológica, no, no, no. Es una cosa real. Bueno, la vida íntima, o sea, yo creo que cualquiera que tenga cierta experiencia, pues sabe que se dan una serie
problemas de tipo sexual, ¿verdad? Cuando hay poca armonía en la relación de la pareja, pues la relación sexual se va por la ventana, goes out the window, como dicen en inglés, ¿no? Eh, lo digo en el curso aquel. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es real lo siguiente? Padre, estamos agarrados del chonco. No nos soportamos el uno al otro. Pero ¿sabe qué? La relación sexual va de maravilla. Pues no. Y viceversa, ¿no? Este, padre, fíjese que pues nos pedimos perdón, nos perdonamos, contribuimos con detalles de cariño el uno al otro, la comunicación va de maravilla. ¿Sabe que la relación sexual no funciona? No, no. La vida íntima, la relación sexual, ciertamente es un problema que altera mucho la vida de la pareja. Se incrementa el cariño, se va para abajo el cariño, ¿verdad? Crece la afectividad, disminuye la afectividad. O sea, ciertamente la relación íntima afecta la estabilidad de la pareja. Agresiones pueden llegar a darse, ¿no? Lo ideal sería que no se dieran, pero desafortunadamente hay personas que son incapaces de controlarse. Es algo que a lo mejor se vislumbra en el noviazgo, ¿no? Pues ella ve que aquel es medio violento, pero bueno, se controla y ya me dijo que va a cambiar. Bueno, ojo, porque no es tan fácil. Y luego esas agresiones crecen y lo que sucedía fuera de casa empieza a entrar a la casa. No se diga si hay adicciones, ¿no? El problema del alcohol es delicadísimo, delicadísimo. Yo diría, ojo, no hay que minusvalorarlo. A las novias, a los novios, hay que decirle, mira, vamos a ver, o sea, si ves alcoholismo, aunque estés enamoradísima, aunque estés enamoradísimo, no te metas en problemas. De aquello prácticamente casi nunca se sale. No quiero decir que no, pero sí es difícil. Alcohólicos Anónimos son, digamos, una colección de éxitos en esa línea, pero para entrar a Alcohólicos Anónimos y para seguir el programa hay que esforzarse muchísimo. En fin, otro gran problema, se mencionó desde las primeras preguntas de la primera sesión, la infidelidad. Decía que no llevo un orden concreto, pero me parece que esta espiral muchas veces puede más o menos complicarse en esta línea, ¿no? Que la vida íntima se complique, que haya agresiones, que haya adicciones y que la persona pues, empiece a poner su interés fuera de la casa y se puedan dar las infidelidades. Me lo preguntaron desde la primera sesión, yo pensaba pues tocar el tema ahorita, podríamos hablar hasta el infinito acerca de la infidelidad. Ya me preguntaron si se podía perdonar o no. Lo dije, sí. Lo que pasa es que el perdón hay que estudiarlo mucho. Hay que ir poco a poco, porque se tiene que reconstruir la confianza en la otra persona. La infidelidad puede tener muchas causas, ¿verdad? Falta de cariño, falta de comunicación, falta de vida íntima, pero bueno, se convierte en un problema muy grave en la pareja. Entonces, ¿qué pasa? Problemas y problemas y problemas, y entonces la persona empieza a pensar y puede llegar al convencimiento de que me equivoqué desde el principio. Eso es todavía más delicado, creo yo, que la infidelidad o que problemas en la vida sexual o los eventos traumáticos que se puedan dar. Que la persona empiece, digamos, a autoconvencerse de que se equivocó desde el principio. ¿Por qué? Porque se lo empieza a meter en la cabeza y llega a querer convencer a la persona. Me han tocado casos de estos en muchas ocasiones. No, padre, es que yo estoy convencido de que mi matrimonio es nulo, padre, es nulo.
Y entonces, pues van aduciendo causas, van, digamos, añadiendo motivos de por qué creen que es nulo. Pero esa convicción no la tenían hace 10 años. Hace 10 años era tan sencillo como, pues las cosas funcionaban, ¿verdad? Bueno, entonces, ese me equivoqué desde el principio se puede dar a medida que pasa el tiempo y a medida que los problemas no se solucionan. Insisto, uno llega a este convencimiento. Es que me casé sin estar realmente enamorada. Me casé sin estar realmente enamorado. Ese convencimiento los lleva a pensar que aquello no tiene solución. No, bueno, yo creo que mejor solos, mejor solos. Insisto, esto se da en el último piso o en el sótano, o sea, después de recorrer una espiral de complicaciones. Se pueden dar unos, se pueden dar otros. No sé, por ejemplo, la monotonía y la decepción, pues se dice pronto y se dice en una o en dos palabras. Pero claro, eso a la vuelta de 6 meses, de un año, de 3 años, de 5 años, de 10 años, puede llevar a la persona a un sótano del cual cree que es imposible salir o que no debió de haberse metido ahí. En fin, viene la sugerencia mental de mejor solos. ¿Esto tiene solución? Bueno, pues yo creo que en general nos centramos o vemos con facilidad lo que nos está doliendo, lo que nos está costando. Hablé de los problemas y luego hay que pensar que los problemas se protraen en el tiempo, ¿no? Entonces, pues empezamos a echar culpas, parece que hay un muro entre uno y la otra, que, bueno, pues no hay posibilidad de que se vean a los ojos una vez más, de que se acerquen y vienen, insisto, los distanciamientos. ¿Es posible superar aquello que a lo mejor los hijos ven que pues ya parece que no tiene remedio? Bueno, pues habría que entrar al gran tema de la comunicación. La comunicación juega un papel importantísimo y podría yo decir que de los problemas que mencioné, la solución que se puede ir dando, la solución que se puede ir encontrando es precisamente la comunicación. Digo, es un gran tema porque muchas parejas no lo consiguen, no lo consiguen. Bien, pues vamos a entrarle a este tema. Yo diría, por principio de cuentas, para que la gente no diga, no, padre, es que es imposible, funciona. La comunicación funciona. ¿Cómo empezó el noviazgo o cómo creció el cariño en el noviazgo? Pues habría que decir que el motorcito del amor, lo que echó a andar al amor, lo que lo mantuvo en movimiento, fue la comunicación. Y en algún momento funcionó de maravilla. De manera que, con respecto a la comunicación, yo diría que siempre funciona, pero no funciona, pero no funciona. Padre, ¿qué pasó? Bueno, pues decía yo, o sea, el motor del amor fue la comunicación. Cuando empezó a faltar la comunicación, se empezó a ir para abajo el amor. Empezó a faltar la comunicación. Leía yo por ahí en alguna ocasión que la distancia más grande entre dos personas que se han querido la genera la falta de comunicación. La distancia más grande entre dos personas que se han querido se debe a la falta de comunicación. Cuando falta la comunicación,
entra a funcionar la imaginación. Nos están comunicando, están distantes, y pues porque ella piensa una serie de cosas y él piensa una serie de cosas, empiezan a imaginarse y la imaginación empieza a llenar huecos. Si hablan, se entiende. Claro, fue eso. No, pues muy bien, perdóname, ¿no? Fue esto. No, pues la comunicación requiere la sinceridad, sin duda. Muchas veces falta la sinceridad entre la pareja. Pero bueno, cuando se da la sinceridad, cuando se da la comunicación, entonces uno pues va cortando la imaginación de la otra persona. La imaginación que decía yo llena huecos, o sea, lagunas enteras, ¿no? Entonces una empieza a imaginar, el otro empieza a imaginar y las cosas se empiezan a complicar. Porque cuando hay falta de comunicación, eso empieza a generar incertidumbres. ¿Y cómo sé que no está pasando esto? ¿Y cómo sé que no está pasando lo otro? Y todas esas sospechas, desafortunadamente, pueden echar a perder el matrimonio. Yo me he topado con casos, es muy lamentable, de gente que sospecha de infidelidad en la pareja, y yo conozco a la pareja, y la pareja no se está portando mal para nada. Lo que pasa es que también, desafortunadamente, lo que le pone saborcito a la serie, lo que le pone saborcito a la telenovela, lo que pues es así como picante, es precisamente eso. Muchas veces la infidelidad. Y entonces se le mete a la cabeza a la pareja, seguro que la infidelidad. ¿Por qué? Pues porque se la pasa viendo la tele, porque se la pasa viendo series y porque las series son muchas veces en base a eso. Entonces, genera mucha incertidumbre. ¿Por qué no funciona la comunicación? ¿Cuáles son los problemas por los cuales la comunicación no funciona? Bueno, pues sin ser exhaustivo, quería yo mencionar una serie de ideas que bombardean la falta de comunicación o echan a perder la comunicación o que llevan a que la comunicación simple y sencillamente no se esté dando. Por un lado, no darle importancia al tema, ¿no? Pensar que pues, se quieren mucho, que, bueno, pues ella está guapísima y pues él va al gym y entonces él tiene un cuerpazo y ella tiene un cuerpazo y bueno, pues ahí vamos. O sea, lo importante es los cuerpos, ¿no? Por mencionar un ejemplo. Y entonces no se le da importancia a la comunicación, porque además es un tema muy grande y yo diría que de principio las parejas no saben comunicarse, de manera que tienen que aprender a comunicarse. Bien, por otro lado, generalizar, ¿no? Tú siempre. Vamos a ver, el siempre no existe en el ser humano. No existe el siempre. No. Tú nunca. El nunca no existe en la persona humana. Objetivamente hablando, no existe el siempre, no existe el nunca. Es que tú siempre pides helado de fresa, ¿no es cierto? El otro día pedí de pistache, ¿no? Generalizar bloquea la comunicación. Dejar que se cuele la ironía, el sarcasmo, no sé, uno de los dos en la pareja a lo mejor puede tener más tendencia a eso, a la ironía, al sarcasmo, y si no es delicada la persona, sí, sí, como no, gracias. Y aquello, pues como ustedes se pueden imaginar, empieza a complicar las cosas. Exagerar, ya decía yo, generalizar, pero pues es que hace 1000 años que te vengo diciendo, bueno, pues para tener 1000 años, realmente es que estás muy, muy bien conservada, déjame decirte, ¿no? O sea, si hace 1000 años que me vienes diciendo, pues ¿y cuántos tienes? 1020 o 1025 o 1048 o 1065, ¿no? Porque bueno, pues tienes 60 más los 1000 que me vienes diciendo, pues exagerar en la relación, en la comunicación.
Si se exagera, la comunicación se va al garete, no funciona. Otra idea, no respetar, y por no respetar se pueden dar un sinnúmero de cosas. El criterio de la otra persona, eh, imponer nuestro criterio, ¿no? Pues es que vamos a ver esto, yo creo que debe de ser así. Esta pared la vamos a pintar de azul. No, espérate, ¿y por qué de azul? Puede ser de cualquier otro color. No respetar puede ser pues, tener un comportamiento rígido, inflexible, donde se imponen las propias convicciones. Esto tiene que ser así. Hombre, no sé, en mi experiencia en la vida, muchas cosas se pueden hacer de muchas maneras. Si uno se apega a su modo, no está respetando el modo de hacer de la otra persona. No respetar, pues, no sé, cuando se expresan únicamente los defectos de la otra persona. No se le está respetando, se le está atropellando, ¿no? Cuando uno se queja excesivamente de la pareja, se queja, pues eso, de modo extremo, pues no respetar a la persona. Creer que nuestro punto de vista es siempre mejor que el de la otra persona. Vamos a ver, o sea, tu punto de vista puede ser muy autorizado, pero la otra persona puede enriquecer, al menos. Entiende que al menos tu punto de vista se puede enriquecer. Esa es la bondad de muchas empresas, cuando distintos miembros contribuyen, cuando distintos miembros aportan, entonces enriquecen. Pero claro, si no se da paso a aquello, insisto, no se está respetando. Pensar que uno siempre tiene la razón, ya lo decía, eh, no dejar que la pareja termine de expresarse, ¿no? Si empieza a hablar, pues hay que respetar lo que dice esa persona. O sea, un mínimo de corrección nos lleva a dejar hablar a la otra persona. Si no la dejamos hablar, ya la comunicación obviamente no funciona. No respetar, pues ese meterse a hablar, no callar, no saber callar, no saber escuchar. Bien, podemos continuar hasta el infinito. Hablar contra comunicar. No es lo mismo hablar juntos, sentarse a platicar, que comunicación. Porque hablar, podemos hablar del partido, de si ganó, de si perdió, del clima, de si el aguacero, de si se inundó, si no se inundó. Ayer se fue la luz, yo encomendaba que hoy no se fuera la luz porque si no nos quedamos sin esta sesión y si no se complica todo. Eh, hablar, podemos hablar de política, del cambio climático, de si se nos va a estrellar un meteorito, podemos hablar de muchas cosas. Comunicar es externar una serie de cosas que son muy internas y pasárselas a la otra persona. Concretamente, los sentimientos, lo que me afecta, lo que me cuesta, cómo me siento. Y claro, ahí hay que arriesgarse a abrir la intimidad. No saber escuchar. Ya lo decía hace un momento, pero es muy importante saber guardar silencio. La persona empieza, no, momento, espérate, porque es que, oh, bueno, deja que se explaye, deja que incluso se desahogue. Si tú sabes escuchar, a lo mejor ya desahogada la otra persona, las cosas ya se arreglaron, probablemente ya se arreglaron. Que falte un objetivo a la hora de comunicarse. Bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que tenemos que solucionar? De los problemas que mencionaba yo antes, ¿no? La infidelidad, bueno, pues vamos a hablar de la infidelidad. No, pero es que la infidelidad y tu mamá, espérate, ya te estás metiendo con la suegra y la suegra está a otro nivel de cosas, ¿no? Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar? De la situación económica. Pues muy bien, no es ni culpa tuya ni culpa mía. Y si no es culpa tuya ni culpa mía, bueno, pues vamos a ver cómo salimos de aquí. Pero que eso no destruya nuestra relación, porque nuestra relación es mucho más bonita que el problema económico. Ignorar a la pareja sería pues parte de no respetar, si se quiere. El tiempo, digo por aquí abajo, ¿no? En esta esquina de abajo a la derecha. El tiempo. El tiempo, por tiempo me refiero a que sea un momento muy oportuno.
Si uno está explotando y la otra llega a hablar en ese momento, me parece que no es lo más oportuno. Y viceversa, ¿eh? Si está explotando y llega a hablar en ese momento, no es lo más oportuno. Yo creo que es muy importante buscar un tiempo en el que los dos van a poder estar en sintonía. Los dos van a poder deshacerse de otras cosas. Van a poder meterse en la comunicación. El tiempo, insisto, me refiero no solo a la extensión de tiempo, vamos a hablar una hora, sino también el momento más adecuado. Hay que buscarlo, hay que saber buscarlo. Y si la pareja se pone de acuerdo, oye, pero es que... No es el momento. No es el momento, estamos delante de los hijos, estás desvelada, estoy desvelado, este no es el momento. Buscar un momento, un tiempo. El yo, el yo. Muchas veces, a la hora de hablar, de comunicarse, puede suceder que uno se centre en uno mismo. Bien, estos son una serie de puntos por los cuales me parece, sin ser una vez más exhaustivo, que la comunicación se puede complicar. ¿Qué hay que hacer? Pues hacer que funcione. Hacer que funcione. ¿Cómo se hace que funcione? Un te quiero, sobre todo, podríamos decir, dicho a tiempo, ayuda mucho. Hacer que funcione quiere decir desarrollar la habilidad de la comunicación. Si yo no sé callarme, aprender a callarme. Si yo constantemente no digo te quiero, pues muy bien, o sea, un te quiero. Decía yo que el motor del amor fue la comunicación y no se pueden conformar con lo que ya hicieron de novios. De novios, nos tratamos muchísimo, ¿no? Bueno, pues ahora estamos en otra etapa y en esta otra etapa se requiere más comunicación o más profundidad en la comunicación. Decía, un te quiero dicho a tiempo, relaja, quita mucha tensión. Lo mismo que pedir disculpas. Un perdóname sincero, que eso hay que aprenderlo. Y por esto digo que muchas veces truenan las cosas en la comunicación. ¿Por qué? Porque la gente, pues a lo mejor no sabe decir, oye, te quiero, ¿no? Pedir disculpas. Oye, perdóname, perdóname. Yo he conocido gente que es incapaz de pedir disculpas. Me acuerdo de una pareja que antes de casarse se querían muchísimo, eran muy compatibles. Yo veía que el matrimonio podía funcionar muy bien, pero le dije a una de las dos personas, no voy a decir a quién, le dije a una de las dos personas, tienes que aprender a pedir perdón. No sabes pedir perdón. Y lo decía pues por una serie de cosas que fueron experiencia personal, ¿no? O sea, de cómo me trató esa persona. No pedía yo que me pidiera disculpas. Pero cuando yo le decía, oye, vamos a ver, o sea, me dejaste plantado, ¿no? Oye, ¿qué pasó? Quedamos. Ay, padre, ¿qué pasó esto y esto? Ok. Ay, padre, es que siempre había excusas, siempre había excusas. Ay, padre, es que tal, ay, padre, es que tal. Después de unas cuantas, dije, mira, vamos a ver, ha pasado esto, 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 esto. En la relación matrimonial, o aprendes a pedir perdón, o se van a complicar muchísimo las cosas. Bien. Eh, ya decía, saber escuchar, saber callarse, saber que puede haber más de un problema. Yo mencioné una serie de problemas en la otra diapositiva, bueno, pues tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, no pensar que es uno y un único problema. Santo Tomás de Aquino, que era muy sabio, decía, oportet distinguere frequenter. Conviene distinguir frecuentemente. Entonces, vamos a ver, aquí que tenemos una madeja. Bueno, pues vamos a separar. Vamos a distinguir que hay esto, esto, esto y esto. Oye, mira, vamos a ver, tenemos 4 problemas. Vamos por el primero. Saber callar, saber escuchar, tener objetivos concretos, ya lo decía hace un momento, tener flexibilidad, ¿no? Es que esto se va a hacer así porque siempre se ha hecho así. No, se puede hacer de otro modo tranquilamente, ¿no? El tiempo, ya lo decía, un momento más oportuno. Tener paciencia, tener paciencia. O sea, hay que saber que los problemas más gordos no se resuelven en una conversación. Si una conversación funcionó y salió bien, pues muy bien, hay que ir por una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, poco
a poco. Tener constancia, no darse por vencido, ¿no? Nunca, nunca podríamos decir darse por vencido. Ese niño ha llegado muy lejos y muchas veces las parejas no son capaces de llegar, por ejemplo, hasta allá. O sea, con muletas, con prótesis, como haga falta. Nunca darse por vencido. Sería indicio de que el diálogo no está siendo construido. Yo ya me doy, ¿no? Lo que estaba hasta el fondo de la espiral. Mejor solos. No, no, no. Nada que mejor solos. Mejor que funcione el diálogo. Hay que cuidar que el diálogo funcione. Cuando pienses en rendirte, piensa cuál fue la razón por la que empezaste. ¿Por qué empezamos? Pues porque nos queríamos muchísimo. Bueno, pues si se querían muchísimo, pues eso solo me dice que esta persona para ti era lo máximo y esta persona para ti era lo máximo. Pues sigue siendo la misma persona. Olvidar el error, acordarse de la lección que se aprende. Esta foto me recordó, son dos mineros, ¿no? Uno está a punto de llegar, digamos, a la plata y, bueno, pues como ya ha trabajado mucho, desiste, mientras que el otro va avanzando. Me acordaba de un libro que siempre me ha gustado mucho, gente que me conoce un poco más, pues eso sabe que luego eso inspiró un libro que yo escribí. C.S. Lewis escribió un libro que traducido al español se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Y pues es muy interesante, pero es el demonio sugiriéndole a un demonio pequeñito como tentar a una persona. Entonces le dice, no es textual, el enemigo es Dios, el enemigo del demonio, ¿no? El enemigo es Dios. Le dice al diablito pequeño, le escribe, el enemigo permite las pruebas, permite que los seres humanos tengan pruebas. Y dice, y nunca los abandona. Y le dice al diablito que está tentando a la persona, tu trabajo es que se desespere justo antes de que el enemigo le ponga fin a esa prueba. Muchas veces pasa eso, ¿no? Que decimos, no, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Si en ese momento te das por vencida, si en ese momento te das por vencido, efectivamente todo colapsa. Pero si en ese momento das un paso y dices, todavía puedo, ganas. Contaba una vez un amigo una pelea de pesos pesados, no sé si Foreman, Cassius Clay, o no sé quién, hace unos cuantos años, que se dieron con la cubeta. Séptimo round, octavo round, llega este a la esquina y dice, ya no puedo, ya no puedo. Y el entrenador le dice, levántate y usa tu derecha. Entonces levanta, usa su derecha, pero el otro también usa su derecha, ¿no? Y termina el round, ya no puedo. Me parece que todavía otro round lo anima a salir. Cuando regresa, le dice, tira la toalla, tira la toalla. Y el otro estaba, pues eso, con los ojos hinchados, todo deshecho. Y le dice a su entrenador, hazme un favor, hazme un favor. Es lo único que te pido. Yo tiro la toalla, pero en cuanto suene la campana, solo te pido que te pongas de pie, solo que te pongas de pie. Se pone de pie y el de la otra esquina ya no se pone de pie y gana la pelea. Nunca darse por vencidos. Acuérdate siempre de que el amor convive con la imperfección, la disculpa, sabe guardar silencio ante los límites del ser amado. Bueno, pues yo les agradezco una vez más su atención y si hay preguntas, con muchísimo gusto. Sí, sí podría darse. Y el problema, diríamos, tiene su origen en lo que bombardea a la persona humana. Si lo que bombardea a la persona humana es el mundo tan sexualizado en el que vivimos, pues entonces la pornografía, la prostitución, etcétera, etcétera, es algo que puede crear una dependencia sexual en la persona.
no me quise entretener mucho, pero cuando hablé de la constitución de la persona humana, dije que por encima están la inteligencia y la voluntad y por debajo están las pasiones. De manera que uno debe de regular las pasiones o la inteligencia tiene que dominar a las pasiones. Y eso es lo que pasa cuando hace uno una dieta, ¿no? Es que quiero el chocolate. No, no me lo como, no me lo como. El animal es incapaz de controlarse en ese sentido. El ser humano debe de ser capaz de controlarse, ¿no? Vamos a ver, esto me hace daño, no me lo como. Punto. Es que se me antoja, no me lo como. Bueno, pues como vivimos en un mundo en el que muchas veces ya no razonamos, ¿qué pasa? Que si una persona, antes del matrimonio o durante el matrimonio o lo que fuera, creyó que le podía dar rienda suelta a ver pornografía y que eso se iba a remediar en el matrimonio, pues se equivocó gravemente. ¿Por qué? Porque su pasión creció, 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 hasta que fue incapaz la inteligencia de dominar a la persona. Y entonces la persona vive animalizada, embrutecida. Entonces, desde ese punto de vista, yo sí creo que se podría llegar a decir que hay personas que tienen una adicción a la pornografía, porque además causa adicción, es una droga, es una especie de droga. Se ha comprobado que produce los mismos efectos cerebrales que las otras drogas, ¿no? Es una droga sin sustancia y produce adicción. Entonces, claro, pues no solo la pornografía, sino también pues la misma prostitución que puede causar la misma adicción sexual y pues lo mismo, ¿no? La infidelidad, que en definitiva muchas veces es buscar placer sexual. Puede tener el componente de un cariño por otra persona. Y entonces sería el enamoramiento que se ha dado con la otra persona o el amor que se ha dado con la otra persona. Entonces, independientemente de una o de otra cosa, sí podría yo decir que uno está enganchado. No sé si eso responda. Yo diría que sí. Más que tips, yo creo que es muy importante tener el convencimiento, ¿no?, de que se necesita dialogar. Por principio de cuentas, es una especie de pregunta doble. Por un lado los tips y por otro lado que la otra persona no quiera. O si la otra persona no quiere, pues hay que ver la manera de que quiera. No sé, tal vez por medio de una tercera persona de confianza, de un terapeuta, de un sacerdote, qué sé yo. Eh, pero bueno, pues también tener en cuenta que la mujer, pues a lo mejor quiere hablar más y el hombre quiere hablar menos. Dentro de eso, pues tienen que los dos eh, pues ponerse de acuerdo, insistir, digamos, ¿no? Eh, uno y otro. Y tips, hombre, yo creo que todo lo que sea convencerse de que es la solución de las soluciones, o sea, un reporte decía que el 70% de los problemas de la pareja se deben a que falle la comunicación. Entonces, tips, yo creo, ya los dije, ¿no? Pues yo creo que, en primer lugar, darse tiempo, es decir, que uno y otro diga, ¿sabes qué? Tengo una cosa que quiero decirte. Dime. No, todavía no. Quiero decirte una cosa, ¿no? Y entonces a lo mejor ya le pica la curiosidad a la otra persona y habiéndole picado la curiosidad, bueno, entonces, ¿cuándo? No, pues mira, ese tiempo al que me refería yo y al momento también puede ir de la mano de una situación agradable, ¿no? Y bueno, ya vamos a hablar. No, 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 espérate. Es que quiero que hablemos en un restaurante. Quiero que hablemos en un restaurante. Es una cosa agradable. Tips, pues eso, el buscar el tiempo, a lo mejor decirle a la persona, no digo que esto sea necesariamente así, pero eh, con un par de copas de vino yo creo que las cosas entran mucho mejor, ¿no? Y lo digo porque
Santo Tomás de Aquino, un santo, pues eso, de muchísima cabeza, eh, bueno, pues decía que eso es muy útil para la persona, ¿no? Ahora no me acuerdo del contexto, pero una que otra copita de vino puede tranquilizar, una que otra, o sea, no mucho más, porque aquello puede ya disparar reacciones a lo mejor incontrolables, ¿no? Pero pues yo creo que ser muy amable, ser muy afable, buscar el momento y luego para ese momento ser muy cariñoso, ser muy cariñosa. En el caso de matrimonios, se llaman matrimonios mixtos, es decir, de una religión con otra, en el caso del matrimonio mixto, se le pide a la persona no católica que prometa eh, que va a respetar la religión del cónyuge, de la parte católica. Y eso quiere decir, pues, los bautizos, las primeras comuniones, las confirmaciones, etcétera, etcétera. Si al principio hubo ese compromiso y la persona, pues eso, prometió, precisamente porque la palabra dada tiene muchísima fuerza y por eso siguen juntos por la palabra dada, habría que tratar de desandar el camino andado. Y vamos a ver, día 1 prometió que sí. Quinto año ya no quiere. Vamos a ver, es una persona de palabra. Porque es una persona de palabra, seguimos juntos. Oye, vamos a ver, al principio dijiste que sí. Entonces, el problema puede ser que no sea no respetar la religión, porque dejaría de respetar su propia palabra. El problema pueden ser otras cosas. Las broncas que ha habido entre el día 1 y el año 5. Y esas broncas pues, pueden estar relacionadas con lo de la espiral. Una serie de problemas que han tenido, de manera que ahorita él ya no quiere dejarlos. Y ni le importa. O sea, es una cosa que no le importa la religión. Pues yo dije que sí, y sí. Además yo no practico, o sea, pues sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces es un modo de atacar a la persona. Así, aquí le duele, pues aquí le vamos a dar. El problema, creo yo, no es ese, porque ya hubo un acuerdo. Habría que buscar exactamente cuál es el problema que se está dando o cuáles son los problemas que se están dando para intentar solucionarlos, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Y yo creo que, pues, es lo mejor que puede suceder, ¿no? Hacia el final de la espiral venía la infidelidad. De manera que pues no la estoy descartando, no la estoy ignorando, no la estoy dejando fuera. La infidelidad forma parte de los problemas de la pareja y la infidelidad también se resuelve con la comunicación. Habría que decir, pues hay que ser muy pacientes y hay que saber buscar que la comunicación sea asertiva, es decir, que se vaya poniendo remedio a la situación. Muy buenas noches.